aquí estamos, de vuelta de New Orleans y de esa casa donde da la impresión de que un gángster compartía dos mujeres, ¿no? Porque hay veces que Marlon Brando nos recuerda casi al tipo duro, al gángster. La película, como decíamos, es del año 1951, más o menos para centrarla en el momento de su producción. Digamos que es el año que se publica la novela de Marguerite Yourcenar, Memorias de Adriano, que muchos años después, como casi 30 años después, es cuando realmente tendría éxito y sería un bestseller. Muere en Roma ese año un escritor extraordinario, hoy un poco olvidado, Sinclair Lewis, ganador del Pulitzer y del Premio Nobel de Literatura. Había escrito maravillas como, por ejemplo, Woodward o Calle Mayor, Main Street, maravilloso, uno de los grandes escritores y muchas veces llevado al cine. Por otro lado, en España se publica una de las grandes novelas del siglo XX, de Camilo José Cela, La Colmena. Para mí, sin duda, una verdadera maravilla. Ese año del tranvía llamado Deseo, los Oscars son para Mankiewicz, curiosamente por una película sobre el mundo del teatro, Eva al desnudo, donde se encuentran los dos viejos amigos que, pasados los años, se volvieron a encontrar ya con 70 y muchos y hablaron de las situaciones y de la ideología y de la política y de lo que les movió. Y es curioso porque lo cuenta muy relajadamente, como cuando ellos estaban charlando ante una taza de café y cómo vivieron aquellos días. Eva al desnudo, de Mankiewicz, como digo, gana el Oscar a la mejor película y Marlon Brando y Vivien Leigh lo reciben por un tranvía llamado Deseo. César González Ruano obtiene el premio Café Gijón de novela corta, que está bien, un premio que había instituido y que pagaba de su bolsillo Fernando Fernán Gómez, un hombre de la cultura y que él quiso hacer ese premio. El Barcelona presenta a una estrella que entonces tuvo la magnitud que tiene hoy Messi, Ladislau Kubala, en un partido de Copa contra el Sevilla, al que vence por 2-1. A partir de ahí, Kubala no solo se hace una estrella del Barcelona, sino una de las figuras más populares que hay en España, y tiempo después llega Di Stéfano y entonces se produce la dualidad Kubala-Di Stéfano, Madrid-Barcelona, que llega hasta el día de hoy, ¿no? Se estrenan dos importantes películas españolas, Surcos, de Nieves Conde, y Esa pareja feliz, la primera película de Bardem y Berlanga. La primera de ellas, por así decirlo, Surcos, es una visión sobre la España de ese momento, sobre la España de la posguerra, sobre la España del extraperlo, la España de las clases bajas. Realmente es una historia, incluso hoy, maravillosa, donde María Esquerino fumaba solas en su habitación en un plano inolvidable y donde se veía el mercado de frutas. Tenía mucho que ver con Mercado de Ladrones, con aquellas películas de Gilles Dersenne del cine negro. Y de la otra, ¿de qué vamos a hablar? De Esa pareja feliz, nada menos que Bardem y Berlanga, pues que se aproximan a la realidad de su país, de su tiempo, y hacen unas historias, porque son varias historias cotidianas, siempre con Fernando Fernán Gómez, uno de los pilares fundamentales de nuestro cine, iba a decir, ¿no? Yo creo que de la cultura en España. La firma alemana Deutsche Grammophon presenta en Düsseldorf el primer long play, LP. Disco de larga duración, 33 revoluciones por minuto. Eso ahora... Bueno, ahora están de moda otra vez, ¿eh? Sí, están de moda porque yo tengo muchos e incluso es una de las cosas que yo me estoy guardando para cuando vengan peores que uno de los regalos de estas Navidades ha sido el giradiscos. Claro, bueno, yo tengo, por ejemplo, a Bob Dylan y tengo los Beatles y los Beach Boys. Pero eso es una maravilla, ¿no? Lo que pasa es que no había, tocadiscos no había para oírlos. Las radios no tienen tocadiscos, solo cubren lo de los DVDs, ¿no? Bueno, muere en Beverly Hills, ya para acabar, el multimillonario William Randolph Hearst, nada menos que heredero de la vasta fortuna en el mundo de los periódicos, bueno, un personaje legendario y en el que se basa otro Mankiewicz, Herman, el hermano de Joe, para hacer nada menos que el Ciudadano Kane, que llevará a la pantalla a Orson Welles y que al día de hoy, pues 70 y tantos años después, para muchos expertos, analistas, aficionados, sigue siendo la película número 1 del cine. Si es que se puede decir que hay una película, ¿no? Pero en estas votaciones de los críticos o profesionales, pues todavía sigue saliendo esa película. Y nada más, digamos que muere una actriz muy famosa de su época, María Montez, famosa por películas como Las Mil y una noche o La mujer cobra. Aunque esto es una cosa a nivel muy particular, recuerdo perfectamente, yo debía tener 6 años,
cuando dio la noticia en Radio Nacional de España a las 10 de la noche que había fallecido María Montes porque se había tomado un baño de agua caliente y por lo visto el agua le produjo, al estar la temperatura del agua era tan alta, le produjo una parada cardíaca y murió. Estaba tratando de adelgazar, ya en esa época ya traía esos problemas. Estaba casada con un actor muy famoso, Jean-Pierre Aumont, y era una actriz morena, que como se llamaba María Montes, a los españoles entonces nos parecía muy cercana. Todo lo que sonaba, pues eso, Carlos Ramírez en las películas, Xavier Cugat, todos los nombres de españoles o que sonaban españoles, en Hollywood nos parecía maravilloso. Pero María Montes, es verdad, era una gran estrella de la época. Bueno, ya si os parece, vamos a hablar de esta película, donde Brando, durante los ensayos y también en los ensayos de la película, mascullaba y no se le entendía nada. Y decía Cazan, cuando lleguen las buenas ocasiones ya, los previos al estreno y el estreno, no os preocupéis que se le entenderá todo. Pero bueno, para los compañeros era terrible, ¿no? Y para Jessica Tandy en teatro y para Vivien Leigh no se llevaban bien al principio. Él además nunca se sabía lo que iba a hacer. Podía decir esa frase de muchas maneras distintas, si las iba a decir mirándote a la cara o dándote la espalda, enfadado o tal, no sé. Yo creo que por ahí ha ido un poco De Niro, ¿no? Que es un actor que tampoco sabes muy bien cómo no sé, se va a expresar. Es sorprendente la seguridad de alguien tan joven entonces, Brando, en la escena. Es sorprendente que él sepa que tiene que hacer eso así. O sea, y delante, además de Escarlata O'Hara. Claro, es decir, de Escarlata O'Hara. Sí, que claro. Acababa... Fíjate lo que era esa actriz. Él tiene que meter mucho de improvisación, ¿verdad? Da esa sensación en gestos, en detalles, y desde luego lo que queda meridianamente claro es que es un animal de la interpretación. Es que aquí llena absolutamente eso pienso la cámara. yo, sobre todo porque es que sin hablar, solamente su cuerpo, presencia, su cuerpo y su movimiento o su fijación, ya está hablando, ya está diciendo algo sin abrir la boca. Pero fijaros es que un actorazo. la capacidad que tiene para, digamos, emitir brutalidad y fiereza, mucha, pero fragilidad. Y que su personaje, cuando lo domestica, digamos, y lo convierte en algo frágil, es impresionante. O sea, es que es una interpretación pues sorprendente, vamos, que no... O sea, ahí tú ves una fragilidad que él trata de aparentar todo lo contrario, ¿no? Es decir, para imponerse bueno, a las no, es que hay una mujeres. escena, mi escena favorita de la película es una en la que él se derrama es decir, que es un muñeco, es alguien con una fuerza y una personalidad, es imparable. Pero no solo ante las gallinas del gallinero, sino ante su propia corte es decir, que es temido, es un... Sí. Y en es cambio, el jefe de los amigotes. líder, sí. Él es el que grita y dice, no vamos a la bolera. Sí. ¿Te das cuenta? Es el líder, es el mandón. Pero tiene 2 o 3 momentos de una fragilidad infantil, también, bueno, pues que yo creo que es muy difícil dar esas 2 vertientes y las da con una seguridad. Y va más allá seguramente de lo que Tennessee Williams plantea en el personaje, ¿no? Por ejemplo, a la hora de comer. La manera que come este ser es despreciable. O sea, Comiendo, bebiendo, majando chicles. y bebe agitando la cerveza primero y lanzando el líquido al aire, Sí, ¿no? Para luego, ponerse debajo. ¿cómo tira todo por la casa? Yo no sé, ¿sabes? eso... es que curioso Tennessee porque Williams no llega tan lejos en el personaje. Tiene las 2 cosas también, tiene esa parte despreciable, digamos, pero en cambio que se trata solo un perfil, es alguien que en su entorno laboral tiene, o sea, va a más, es decir, que tiene... Es decir, que es por eso decía yo al principio que es un poco perteneciente a esa sociedad emergente, que no importa tanto de dónde viene, sino a dónde va, y a dónde va es a la cima. Es decir, Hombre, que eso... sí se ve que en realidad ella, la sureña, pierden Belrez, que no sé por qué llaman Belrez, porque en francés sería Beau-rêve, bonito sueño, pero bueno, se llama Belrez. Sí. Y bueno, pues eso a mí me recuerda un poco a la vieja nobleza europea que pierde sus propiedades y a esa industria emergente. Eso, trasladado a Estados Unidos, es precisamente eso, o sea, la tradición sureña, Claro. Sí. esa clase Mundo- agrícola es como de perder grandes Tara, ¿no? señores Claro, un de la mundo- tierra, claro. que lo pierden, y la sociedad emergente. Un mundo que se va y uno que viene. Al mismo tiempo, no sé, quizá hay un interés en Tennessee Williams de marcar esa sociedad emergente como algo muy brutal o como algo que tiene que luchar. O, en todo caso, yo creo que Tennessee Williams es alguien que es gran creador de estereotipos y, sobre todo, de arquetipos. Y aquí están los arquetipos. La brutalidad, el sueño, la delicadeza, que además acaba
cayendo, porque eso no puede sobrevivir en el mundo que él quiere transmitir, Tennessee Williams, el mundo cruel, el mundo duro. El mundo es de los ganadores o de los luchadores o de los brutos, por así decirlo, que ella cae. Además es la disyuntiva de las dos hermanas, ¿no? La hermana que sabe adaptarse a ese nuevo mundo que llega, que es Estela, y la que ya queda marchitada absolutamente por un mundo que desaparece, que es Blanche, ¿no? Sí, y sobre todo Estela no se deja llevar por la ternura. Es alguien que también vivió entre algodones, quizá menos algodones que la hermana, lo vamos viendo, pero se adapta. Bueno, no sé si al final se adapta o no se adapta. Se adapta y lo domina en cierta manera, porque sabe controlarlo, es un poco la domadora de la fiera, es decir, que es... Y porque le necesita. Sí, no, bueno, él está muy necesitado de Estela. Y sí, bueno... El tranvía llamado deseo es no solo, o sea, es una manera... Sí, la palabra deseo está presente. Y hay 2 o 3 escenas en las que el cine de la época lo daba así, pero que si se rodaran hoy serían tremendas, o sea, tremendas. Sí. Y sobre todo la violación, que ahí hay una venganza además. No, me quería referir más a la relación de pareja que... Bueno, cuando está todo presente. Cuando ella baja las escaleras, cuando han reñido, cuando él la ha pegado, ella se va donde la vecina, donde Eunice, y la llama, la hermana no puede entender, cuando él empieza a gritar, bueno, y ella baja, ahí hay una escena súper sexual, que ella va bajando esas escaleras de una manera, es decir, está llevada por el deseo, está ciega, y admite a ese bruto, y admite la pérdida de su mundo más delicado, precisamente llevada por el deseo, y ella misma, o sea, el tranvía es el tranvía deseo. Estela, Blanche también habla de la muerte frente al deseo. Ella vivía en la muerte. ¿Os acordáis cuando se iban muriendo todos? Y entonces por eso está con hombres, porque busca el deseo. Esa disyuntiva está presente. De maneras, no es gratuito el título. No, por supuesto. Yo creo que tanto digamos el original como la mirada de Kazan sobre ese original es muy condescendiente, es decir, quiere a los personajes, a todos los personajes, incluido al desastre de Kowalski. O sea, hay una justificación velada en la película en la manera de ser de este hombre, y hay escenas terribles en las que lo condena la mirada, pero hay otras escenas en las que, digamos, lo recoge del suelo y lo anima a levantarse. Yo creo que es curioso, porque es un personaje que teóricamente debería ser maltratado por la mirada del autor, es decir, y despreciado, pero no, hay algo, no sé si es tanto la mirada como a lo mejor lo que le aporte la interpretación de Marlon Brando, pero hay algo dentro de ese ser despreciable que te hace apreciarlo, o por lo menos encontrarle ese punto, ¿no? Que Tennessee Williams probablemente lo que más quiere es el personaje de Kowalski, y además quería mucho a Brando porque le hizo el personaje soñado. Yo creo que él, cuando escribe la obra, ten en cuenta que esto lo iba a haber hecho John Garfield, que no era... Luego, cuando falló John Garfield, pensaron en Burt Lancaster, pero él dijo, no, el desconocido porque Brando no era conocido. Estamos hablando de una obra del año 47, 48, pero vieron a este hombre y dijeron, esto es una cosa... Este es el personaje, la confusión que tiene incluso dentro de sí mismo, la manera de expresarse tan torpe, la ternura de repente que le descubres, todas esas cosas. Dice, ¿qué es este tipo? Que es una complejidad, claro, pero... Que al fin y al cabo, Brando igual está claro, está un poco ha perdido la cabeza con todo ese mundo, es una neurótica tremenda y con una añoranza sobre un mundo feliz que tampoco fue feliz para ella, o sea, que una mentirosa, todo es un mundo que se ha inventado, etcétera, pero lo de él sí, lo de él es muy real, es el mismo tipo que puede comer dándote asco, pero de repente tiene una ternura especial, puede sacrificar su vida por algo que te puede hacer bien, ¿no? Y eso es lo grande, yo creo, de la obra, porque la obra es buenísima. Yo creo que incluso la película, la hagas como la hagas, tú ves Dulce pájaro de juventud y es otra obra estupenda, La gata sobre el tejado de zinc, son maravillas, porque te empiezas a acabar reconociendo y dices, yo no tengo nada que ver con Kowalski, ni con el mundo de los estibadores, ni con Nueva Orleans, pero empiezan a hablar los personajes y dices, coño, yo eso lo he sentido algunas veces, o he pensado en hacer esto. Claro, es que eso es muy grande lo que aporta Tennessee Williams. Esa es la maestría. Es fantástico. Esa es la maestría, es decir, crear el arquetipo. Y en el arquetipo, de manera inconsciente, nos reconocemos todos. O sea, está ahí marcado.
Hay un momento fantástico sobre la dominación del macho sobre las dos hembras, y es la cena en la que falta Mitch, el personaje de Karl Malden, con ellas dos con la cabeza agachada y él profiriendo absolutamente de todo, donde yo creo que hay matices de improvisación de él, por ejemplo, cuando arroja la